Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Hoy vamos a seguir pensando qué hace falta para prevenir los femicidios. Otro femicidio anunciado esta semana en Villa La Angostura. ¿Por qué no podemos llegar antes para prevenirlos cuando hay denuncias? Otro femicidio anunciado, otra mujer que es asesinada por el patriarcado. Guadalupe Julieta Curual, de 21 años de edad, madre de una beba, fue apuñalada por su expareja en Villa La Angostura. Surge nuevamente la impotencia y la pregunta latente: ¿por qué no se llega a tiempo? ¿Por qué, pese a las denuncias, testigos y reiterados avisos de peligro, el Estado aún no consigue prevenir, ni controlar, ni tener en mira al agresor de su víctima? En Punto Género, conversaremos con mujeres que hacen parte del entramado de la justicia y sus procedimientos en la lucha contra los feminicidios. Y cada vez que se producen, conocemos un femicidio anunciado, digo porque hubo denuncias, porque había una restricción perimetral, como en este caso de Guadalupe Curual, ahí en La Angostura, nos preguntamos qué pasa, por qué no se utilizan, por ejemplo, algunas otras estrategias que la justicia tiene disponibles, como por ejemplo lo que uno dice comúnmente las tobilleras, que en realidad son dispositivos duales que tiene el agresor y se lo puede monitorear cuando viola una restricción perimetral, cuando se acerca al perímetro que debe respetar donde está quien lo denunció. ¿Por qué no se usan? De eso vamos a hablar hoy en el programa. ¿Vos sabés que el Ministerio de Justicia de la Nación adquirió alrededor de 1.500 de estos dispositivos y distribuyó a las provincias, a la mayoría de las provincias, y apenas menos del 50% están hoy en uso? De hecho, también había disponibles en Neuquén, donde estaba Guadalupe, y la justicia que intervenía en ese caso no había pedido colocarlo. Bueno, me parece que es un tema que tenemos que empezar a poner el foco. Por supuesto, no hay medidas mágicas. No es que con una medida se puede prevenir, pero sí hay que pensar estrategias articuladas, una batería de medidas para pensar cómo llegar antes, sobre todo cuando hay denuncias, porque sabemos que en realidad, cuando uno analiza las cifras de femicidios, poco más o alrededor del 20% había hecho denuncias previas. Y en esos casos, ¿cómo es posible que el Estado no llegue a proteger a las denunciantes? Vamos a hablar hoy con Flavia Delmas. Ella es subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género de la provincia de Buenos Aires. Viene trabajando muy fuerte con los casos más críticos que llegan mayormente a través del 144 que detectan en la provincia de Buenos Aires. Y sobre todo poniendo el eje qué es necesario, qué falta, qué es lo que se está escapando en este momento cuando, bueno, sabemos los diagnósticos, está la preocupación, hay compromiso político y sin embargo pareciera que la justicia no está a la altura para responder frente a este problema tan complejo y que nos duele tanto. ¿Cómo estás, Flavia? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por convocarme a reflexionar sobre este tema que me parece que es central, que es importante, que además es un problema estructural en nuestra sociedad. Y esto que a veces se dice fácil, ¿no? Pero que requiere pensarlo de manera histórica y requiere también de pensar que tiene cambios, tiene transformaciones, es una problemática que no siempre se presenta de la misma manera y que requiere ser estudiada permanentemente. ¿Qué pensás vos cuando vemos estos casos, ¿no? El de Guadalupe esta semana, unas semanas atrás, el de Úrsula Baillo, de 18 años en la localidad bonaerense de Rojas, y vemos que habían hecho denuncias, que enfatizaban y volvían a denunciar que el agresor rompía las perimetrales, no respetaba. Frente a todo ese alerta, ¿qué es lo que no se hace o qué se podría hacer en todo caso para intentar prevenir y llegar al femicidio? Bueno, quienes trabajamos en violencia sabemos que es necesario no una medida, sino una batería de dispositivos. Y que además esos dispositivos tienen que trabajarse de manera conectada unos con otros.
porque estamos ante situaciones donde los sujetos son extremadamente violentos y no respetan límites. Y esto también es importante, porque a veces se piensa, y vos usaste una palabra, que mágicamente se puede llegar a poner una medida que sea, tal vez en algunas personas sí eso causa un efecto de respeto hacia la medida, pero hay determinados sujetos que no respetan ningún tipo de límite puesto. Y ahí tiene que haber una mirada muy atenta de parte, sobre todo en este caso, del Poder Judicial. Poder evaluar el riesgo en el que se encuentra la persona, porque si no se evalúa ese riesgo, si se minimiza, o si bien estaba revisando un caso recién hace un ratito y sabes, veía como una jueza decía, pobre señor, está enfermo. Bueno, el señor ya tenía una serie de medidas de desobediencia frente a medidas y de incumplimientos, y frente a eso primaba sobre todo, pobrecito está enfermo. Ahora, ¿cómo es Cuando posible que está en riesgo todavía, de vida la mujer. claro, cómo es posible que todavía no se dimensione la gravedad del riesgo en que se encuentran muchas mujeres cuando piden desesperadamente ayuda? Porque además la denuncia no es inmediata. En general soportan muchos años. Incluso leía un informe de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema del análisis de 3 años, de los últimos 3 años de denuncias de mujeres hacia la pareja o la expareja o un conviviente o un exnovio. Y el promedio hasta que se llega a la denuncia formal es de 5 años y medio de maltrato, ¿no? Es decir, Sí, que se aguantan situaciones, llegan a la denuncia en contextos muy extremos, muy límites. De tu experiencia en la provincia de Buenos Aires, este año fue un año incluso en el marco de pandemia que aumentaran las consultas, las denuncias. ¿Sirven estos dispositivos duales? ¿Qué experiencia han tenido en la provincia? Sí, claro que sirven los dispositivos duales. La verdad que hasta el momento lo que hemos experimentado es que no hubo ningún femicidio en situaciones donde se colocaron los dispositivos. Ahora, también hay que ver algo. El dispositivo por sí mismo no sirve tampoco. O sea, esto es como vos decís, el botón antipánico, le di el botón o entró a un refugio y ya con eso tranquilidad. Claro. No, acá tienen que haber además espacios de trabajo con los varones, tienen que haber acompañamiento a las mujeres y trabajo con las mujeres, y además tiene que haber estrategias de salidas de las violencias. Y también tiene que estar el alerta inmediata cuando hay desobediencias, porque ahí la justicia no puede esperar el milagro de la tobillera. Ahí tiene que haber otro tipo de medidas. Entonces, bueno, me parece importante. Y otra cuestión que quiero decirte, porque creo que también viene a cuento de lo que vos planteabas hace un ratito, que la sociedad hace poco despertó a este tema. Y que si bien hay muchas veces mucha indignación y parecería que no se está haciendo nada, falta todavía, creo, comprender la profundidad que tiene este gravísimo problema de derechos humanos en nuestra sociedad. Comprender que se trata, en la mayoría de los casos, de relaciones de vínculos afectivos, o sea, con la complejidad que eso tiene, que no son personas desconocidas, y que eso lo vuelve aún, porque las personas que tardan en denunciar a su pareja, a su expareja, digamos, al padre de sus hijos, digamos, todo esto que pesa tanto. Y además hay otra cuestión que es muy importante, que es el valor de la palabra de las mujeres. Yo voy, denuncio, ¿me creen? Claro.
¿Qué pasa cuando denuncio? Sí, La denuncia, también llego a la denuncia y ya está. claro, todavía pesa ese estigma, ¿no? O esa creencia falsa de que se inventan estas denuncias para perjudicar al otro, ¿no? O que no es tan grave lo que está diciendo. Me quedaba con varias cosas de lo que decís, Flavia. Por un lado, esta necesidad de una mirada integral frente a un problema que es estructural, que es grave, que no es nuevo, que es histórico. Y el trabajo con los grupos con varones que ejercen violencia, que hay experiencias en la Argentina de varios años y en la provincia de Buenos Aires se abrió en el 2020 una línea, la comentamos acá incluso en el programa. ¿Qué experiencia están teniendo con esa línea a la cual pueden llamar, que nos podés pasar, recordar el número que no lo tengo en la cabeza? Si vos lo tenés, Obvio, si no después... que buscar Bueno, yo también. después lo buscamos entonces. Pero digo, ¿qué experiencia están teniendo? Porque en general lo que sabemos es que estos varones que ejercen violencia contra la pareja o la expareja, les cuesta tomar conciencia de que lo que están haciendo está mal y creer que tienen que hacer algo para cambiar. Muchas veces, si no están obligados por la justicia, no participan de estos dispositivos en los cuales, bueno, se pretende que cambien su conducta, que cambien de actitud. ¿Cambian realmente? Bueno, con los grupos de varones hay distintas experiencias. Yo, mira, cuando inicié mi recorrido en esta temática hace ya muchos años, me acuerdo que Marcelo Romano del Grupo Decidir decía que de los 10 varones que trabajaban en el grupo, solamente no había reincidencia en 2, en 3, pero el resto reincidía. Ahora esos números se han invertido. Hay experiencias en donde lo que sucede es exactamente lo contrario. Pero de esto tiene que ver con cómo trabajan los grupos. Lo que estamos tratando es, por un lado, de reconocer todos los grupos existentes en la provincia de Buenos Aires y de promover que haya más grupos, que en aquel municipio donde haya tobilleras, también haya grupos para varones. Muchos de los varones van a los grupos porque la justicia se los ordena. Esto es, no van por propia voluntad a decir yo quiero ver qué pasa con mi masculinidad porque es una masculinidad trágica. No, están obligados a revisar su masculinidad y por eso van. Ojalá sucediera lo contrario. La verdad que me parece que acá es muy importante un gran trabajo de prevención. Y en ese gran trabajo de prevención, la revisión de la masculinidad es fundamental, porque está muy instalada en la sociedad esa masculinidad potente, digamos, que todo se lo lleva puesto, que necesita demostrar la fuerza para seguir teniendo el privilegio social. Y además pasa muchas veces esto, el temor hacia los violentos, ¿no? Claro. El temor de la sociedad hacia los violentos, que nadie se les anima. Entonces hay que esconder a las mujeres porque el violento anda suelto y parecería que nadie puede frenar o ponerle un cese a esa violencia. Flavia, la última. Sí. ¿Sos optimista? Bueno, a ver, yo tengo que ser optimista primero porque soy feminista, entonces apuesto a la transformación de la sociedad. Uh-huh. Y apuesto a la transformación de una sociedad que de manera comunitaria se pone a pelear contra este tema, lucha contra este problema. Creo que el Estado tiene que estar presente porque además tiene obligaciones internacionales que así se lo marcan y leyes de mucha avanzada que así se lo marcan, pero por otro lado creo en el compromiso de la sociedad organizada. Entonces ahí tiene que haber una mancomunión y desde ya que no sé si nosotras tal vez hagamos el camino,
pero así como no nos esperábamos el 3 de junio de 2015 y que fue algo totalmente inesperado, creo que bueno, tenemos que apostar a terminar con la violencia en nuestra sociedad, que es lo mismo que derrocar al patriarcado. Muchas gracias, Flavia. Un placer, como siempre, hablar con vos y compartir con nuestra audiencia la experiencia que están llevando adelante en este tema que sabemos es difícil, es muy difícil y que no hay una solución mágica ni una única solución o respuesta que pueda darle freno, ¿no? Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, nos vamos a ver el resumen de noticias de la semana. Las toallas higiénicas serán gratuitas para todas las estudiantes francesas a partir de septiembre. Una medida que busca luchar contra las dificultades económicas de muchas jóvenes, anunció la ministra de la Educación Superior, Frédérique Vidal. En las próximas semanas, el organismo público que gestiona las residencias de estudiantes y los servicios de salud de las universidades se dotarán de distribuidores de toallas higiénicas. Un grupo de legisladoras de la Cámara de Diputados pidió la expulsión del diputado del PRO, Eduardo Cáceres, que forma parte del interbloque de Juntos por el Cambio. El legislador está procesado en una causa por violencia que inició quien fuera su pareja, Jimena Martinazo, también dirigente del partido que fundó Mauricio Macri. La Agencia Nacional de Seguridad Vial, a cargo del director Pablo Martínez Cariñano, publicó una disposición en el Boletín Oficial donde anuncia que desde ahora, para obtener la licencia de conducir en nuestro país, habrá que completar un curso sobre identidad de género. La materia tratará contenidos acerca de masculinidades, patriarcado, femicidios, travesticidios y crímenes de odio. Economía presidió la primera reunión de 2021 de la Mesa Federal de Políticas Económicas con Perspectiva de Género. El encuentro se realizó de manera virtual y contó con la presencia de ministras y referentes de las áreas de economía de todo el país, que sumaron más de 70 participantes. Una investigación revela que a pesar de que en nuestro país en las agencias de publicidad tienen más personal femenino que masculino, el 83% de los cargos jerárquicos en las áreas creativas están a cargo de varones. Esto se debe, según las investigadoras Sandra Chaer y Virginia Pedraza, a un fenómeno llamado segregación horizontal. Mientras que las áreas de creatividad y cuentas son terreno masculino, las de planificación, administración y finanzas son los espacios de mujeres de las agencias. En criollo, hay áreas femeninas y áreas masculinas dentro de las agencias de publicidad. ¿Hacen algo las agencias para revertir estas desigualdades dentro de sus compañías? En líneas generales, no. Bueno, y seguimos pensando qué hace falta, qué se está haciendo mal frente a las denuncias de violencia por parte de mujeres hacia varones, a sus parejas o exparejas, y por qué se llega tarde cuando hay esos alertas, cuando el Estado ya está alertado de esta situación y después lamentamos el femicidio. Vamos a conversar ahora con Mariela Laboceta, que ella es titular de la UFEM, que es la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres de la Procuración General de la Nación, que viene hace tiempo también pensando, reflexionando y trabajando en esta temática. ¿Cómo estás, Mariela? Buenas noches. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, bueno, siempre cada uno de estos femicidios anunciados, como el de esta semana, ¿no? Nos vuelven a generar las mismas preguntas. ¿Por qué no podemos, por qué el Estado no llega antes? ¿Por qué la justicia no escucha estos alertas y no se ponen en marcha los dispositivos o las estrategias que podrían ponerse para la protección? Y yo empecé a mirar un poco qué pasa con estas, las que uno dice tobilleras, ¿no? Pero en realidad son dispositivos duales o pulseras duales. ¿Se están usando? ¿Sirven? ¿Cuál es tu mirada? Bueno, cuando pasan hechos, como bien vos decís, hechos de estas características, el análisis que obligado, si querés, de todas las personas que trabajamos en género, es incluso volver a replantearnos las cosas que hacemos, ¿no? Más allá de todo lo que hemos construido y que sabemos que el camino que se hizo en muy poquito tiempo ha sido enorme, ha habido muchísimos avances, hemos construido un montón de cosas, leyes, estructuras, institucionalidad, un inicio, digamos, de un recorrido de transformación bastante importante del sistema de justicia. ¿Y qué pasa, ¿no? La pregunta de nuevo es, ¿no alcanza? ¿Por qué siguen ocurriendo los femicidios? ¿Por qué el sistema de justicia sigue sin funcionar? ¿Está bien lo que estamos haciendo? Yo creo que el análisis necesariamente va como en muy distintos planos, ¿no? Se puede como analizar desde el punto de vista logístico, operativo, y también hay un análisis, por supuesto, muchísimo más profundo,
que tiene que ver con lo que ya sabemos, que es la estructura patriarcal de poder, que está absolutamente anclada y atravesada en todo el orden social de Argentina y del mundo, y del cual el sistema de justicia no es ajeno. Entonces, ¿hay algo que funciona mal en el sistema de justicia? Sí, mucho. En la respuesta, en los mecanismos de investigación, en los mecanismos de prevención, pero yo creo que hablando, digamos, un poco más analíticamente, ¿no? Más allá de después qué hay que hacer, pero hay que ponerse a pensar un poco qué es lo que está pasando, que hay todavía un profundo núcleo duro en el sistema de justicia en el cual hay una respuesta que es diferencial en relación con otros delitos. En los casos de violencia contra las mujeres pasa algo que no pasa con otros fenómenos delictivos, que es que la palabra de las mujeres pareciera que no tiene valor, que es puesta en duda permanentemente. Cuando las mujeres dicen... Justo lo decía recién Flavia Delmas, conversábamos con ella, y marcaba esto, ¿no? El tema del valor de la palabra de las mujeres frente a la justicia. Yo creo que este es uno de los núcleos centrales donde hoy está fallando el sistema de justicia y el sistema de protección, las autoridades policiales también, muchas de las agencias estatales que giran en torno al abordaje de la violencia contra las mujeres. El relato de las mujeres en el ámbito de justicia o en el ámbito policial es primero descreído, primero puesto en duda, primero es a ver si la persona tiene una personalidad fabuladora, es sometida a test psiquiátricos, es revictimizada, bueno, todo esto que ya conocemos perfectamente bien cómo funciona y no pasa en otros delitos. ¿Esto qué quiere decir? Que detrás de eso todavía hay operando estereotipos muy fuertes por parte de los operadores de justicia sobre los cuales hay que intervenir, que por supuesto es un trabajo más a largo plazo, ¿no? Que es la deconstrucción, es un poder judicial que está, a veces lo vemos incluso más rezagado en relación con el resto de las agencias estatales en cuanto a la evolución cultural, incluso social, ¿no? Porque es un poder ultraconservador, estático. ¿Sirven las capacitaciones que se están haciendo en el marco de la ley Micaela? Por ejemplo, esta semana la Asociación de Abogadas Feministas, ABOFEM, impugnó 52 jueces y juezas que se habían postulado al colegio de la magistratura para ocupar cargos de magistradas y magistrados en un concurso, porque no tenían capacitación, cursos en género que establece un nuevo reglamento del Colegio de la Magistratura. Ahora, la pregunta es, los cursos, estas capacitaciones que se están brindando en algunos niveles, no obligatoriamente, ¿crees que cambian efectivamente la cabeza o estamos ante una ilusión de que por ahí es el camino y tal vez no interviene tan profundamente en esas creencias tan arraigadas? Yo creo que son un poco de las dos cosas. A mí me parece que la ley Micaela ha sido un hito muy importante para nuestro país en términos de conquistas normativas y conquista de derecho. Y te lo puedo decir en relación con el estado anterior de cosas en el cuales no existía una capacitación obligatoria. Los poquitos cursos que se ofrecían no iba nadie estaba presente. No era un tema que despertaba interés, porque es un tema en general desjerarquizado en la carrera profesional de la gente, en el ámbito judicial y en el ámbito policial. La ley Micaela, que torna obligatoria la formación, pone en agenda, digamos, y obligatoriamente topa a los operadores de justicia con cursos que seguramente no van a causar efectos inmediatos. Y esto que vos decís, ¿tiene algún resultado? Quizás no los vamos a ver ahora. Pero a mí me parece que son ineludibles, que después va a haber que ir perfeccionándolas, que va a haber que ir incrementándolas, que va a haber que ponerlas además como mecanismos de requisito de ascenso en la carrera judicial, de demostración de resultados. Esto del acceso a la magistratura es relativamente nuevo. Hay muchos concursos que están arrastrándose de hace un tiempo y que recién ahora están saliendo, que no exigían en su momento, entonces están saliendo sin la exigencia de la ley Micaela. Es un camino muchísimo más a largo plazo, pero es un dispositivo súper necesario. Bien. ¿Va a cambiar el patriarcado? Probablemente no así automáticamente, pero es un dispositivo útil, creo yo. ¿Crees que hace falta recursos económicos o no pasa por ahí el problema hoy? Yo creo que sí, y además es una demanda que la vemos nosotras, que tenemos desde la UFEM mucho vínculo con ministerios públicos extranjeros. Uno de los temas recurrentes, además de la falta de formación
en género es la falta de recursos del tema, ¿no? Que una vez más volvemos al asunto de la falta de jerarquización. Que hoy el tema está en el debate público tiene que ver muchísimo más con una demanda del movimiento de mujeres, de la interpelación permanente que tiene el movimiento feminista hacia el Estado, que de una autogestión, digamos, estatal, en general, no digo de Argentina, de todos los países. Esto pasa, en la medida que se interpela hay alguna respuesta, pero todo es a medida de la demanda, y si no hay demanda, los recursos son muy escasos, y la verdad es que se necesitan muchos, y no solamente en el ámbito de la atención a las víctimas de violencia, sino en cada una de las órbitas del Estado, donde también están atravesadas las cuestiones de género, en el ámbito económico, en el ámbito de la educación, de la salud, del trabajo, ¿no? En todos los aspectos hay cuestiones de género que hay que mirar, y hay que mirar de manera transversal, e implican redistribución de fondos y presupuesto, ¿no? De tu experiencia, volviendo al tema de las tobilleras, ¿no? ¿Son efectivas? ¿Es un dispositivo? Porque el Ministerio de Justicia repartió en 19 provincias y la Ciudad de Buenos Aires hasta ahora alrededor de 1.500, pero menos del 50% están en uso, o sea, están disponibles, se pagan, pero la justicia, jueces y jueces no piden colocarlos cuando hay una denuncia y una restricción perimetral que se vulnera, que es violada. ¿Sirven, no sirven, o estamos hablando de una ilusión también en relación a que ese dispositivo, esa herramienta permitiría en todo caso, bueno, un mayor monitoreo, que no tenga que ser ella la que apriete el botón antipánico y que esté el servicio penitenciario o algún centro de monitoreo mirando por dónde anda el agresor y si se está acercando a quien lo denunció? El sistema de las tobilleras es súper disímil en todo el país, porque en general lo administran las provincias y en el ámbito nacional el Ministerio de Justicia y también la CABA, ¿no? Como hay algunas provincias que tienen disponible botón antipánico, otras que tienen las pulseras duales. Hay lugares, por ejemplo, en pueblos chicos donde esos mecanismos no son aconsejables porque permanentemente hay cruces y genera una alarma, ¿no? Tener un botón y una pulsera para una mujer víctima de violencia implica también que esté sonando todo el tiempo y todo el tiempo vivir en alarma. Por supuesto que no es lo ideal, ¿no? Es uno de los dispositivos de protección disponibles. Yo creo que es uno de los más eficaces. Lo otro son las órdenes de restricción, que sabemos que muchas veces son violadas por los agresores. Y luego tenemos mecanismos de control muchísimo más estrictos y más invasivos para las mujeres, que son situaciones muy, muy extremas, por ejemplo, un refugio. Claro. Pero son dispositivos puestos a funcionar en una situación en la cual todavía no podemos detener la violencia machista. No es lo que queremos y a veces no son eficaces, pero hay que tenerlos disponibles. Muchísimas gracias, Mariela. Vamos a seguir pensando, porque el problema es grande. Gracias a vos, Mariana. Y todavía faltan muchas respuestas, ¿no? La solución todavía no está cerca. Muchas gracias, Gracias a vos, un abrazo. Mañana, 1 de marzo, se abren las sesiones ordinarias. El presidente Alberto Fernández, como es habitual, va a estar dando su discurso. Esperemos que este sea uno de los temas de su agenda, esté el eje, porque en lo que va del año, en estos 2 primeros meses, más de medio centenar de mujeres fueron asesinadas por el hecho de ser mujeres. Nos vemos la semana que viene. Que tengan buena semana. Chau.